Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Esta es la continuación de la parte 4. Estuvimos ya dando la intro, estamos ya en la parte del análisis. Yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver ya la parte del análisis y sacar sus primeras conclusiones de Marcos capítulo 4 del 1 al 20. Ok, seguimos, parte 2. Parte 2. Entonces estamos viendo que la palabra clave allí, chicas, es akou. Akou, que quiere decir oír. Oír se repite infinidad de veces, pero también quiere decir entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, oír hablar, oyente y aceptar. Entonces empieza Jesucristo, dice, el agricultor es el mismo, pero también el agricultor podemos ser nosotros. Nosotros podemos ser esos agricultores que estamos sembrando la semilla o el evangelio y que vamos a encontrarnos con diferentes personas, si bien lo dijo Lili. Yo en mi trabajo le he compartido o por mi casa o a lo mejor un día me fui a una carpa y empiezas a compartir la palabra de Dios y nos empezamos a traumar o a veces nos sentimos ofendidas porque la gente no quiere saber nada. Hay gente que hasta se ofende y hasta dice leperadas, ¿eh? Hay gente que de plano dice, no, a mí no me vengas con que tu Dios y que no sé qué, porque empiezan a ofender. Y entonces vemos que hay varios tipos de semilla, ¿sí? Hay varios tipos de, perdón, miento, hay varios, la semilla es la misma, la semilla es el evangelio. Lo que hay son diferentes tipos de lugares donde la semilla va a ser sembrada. Los lugares, estos aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 7 dice, otras semillas cayeron, como ya les comenté en la parte 1, esa traducción de cayeron realmente no es esa traducción, sino cayeron es sembrar, y sembrar está en el griego 4687 que significa espeiró. Espeiró, o aquí en esta versión dice cayeron, pero fueron sembradas. ¿En dónde? En diferentes lugares. Ahorita vamos a ver. Jesucristo empieza a decir la parábola, versículo 10, hasta que llegan al verso 10. Y ya en la tarde, más tarde dice, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, o sea, no nada más habían
12 discípulos, dice, y con las demás personas que se habían reunido, gloria a Dios, ahí vamos tú y yo, ahí vamos nosotras muchachas, nosotras somos esas demás personas. Le preguntaron el significado de la parábola. Les voy a dar un tip. Cuando lean que hay una parábola, Jesucristo generalmente las explica. Siempre hay una segunda parte donde Jesucristo las explica, pero hagan el ejercicio de leer la parábola y de tratar de ustedes de ver qué es lo que ustedes entienden. Y así, ay, tengo ganas de ver qué es lo que significa. No, no lo hagan. Traten de ver qué es lo que para ustedes, qué entendieron y luego lean la explicación de Jesús y chéquense si llegan a lo mismo. Verso 11 dice, ¿quién contestó? Pues Jesús. Dice, ¿a ustedes les es permitido entender el misterio del reino de Dios? O sea, hay un misterio. Eso nos tiene que quedar súper claro, chicas. No, no todo, o sea, no dice todo. Acuérdense que él dice cómo es el reino de Dios, más no qué es. Dice, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Eso de los de afuera son a los que no pertenecen a Dios, porque Dios no es un Dios injusto. Dios vino, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que para que todo aquel que en él crea, ustedes ya lo traen en la memoria, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel es todo aquel. Jesucristo vino por todos. Pero los que no quieren aceptar, como la palabra que es escuchar u oír, los que de plano no es porque no quieren, es porque ya lo traen, no quiero, o sea, me están dando el evangelio, pero no quiero. Pues entonces ellos entran en esta parte donde les dice, para que se cumplan las escrituras. ¿Cuáles escrituras se tienen que cumplir? Isaías 6, del 9 al 13. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. Y fíjense que aquí bien curioso, en el versículo 11, si ustedes ven, dice, cuando oigan, lo traduce en oír, oír normal, ese acto que tenemos nosotros con el sentido del oír. No entenderán, y es la misma raíz griega. Aquí lo traducen como entenderán en el G191 y aquí de la misma manera G191 y G191 en acouo, acouo, acouo. Bueno, tienen los acentos en el alfa y en la iu. Entonces, esa parte, chicas, si se dan cuenta aquí la traducción, esta traducción me gustó mucho porque dice, cuando oigan lo que digo, no entenderán. Perfecto, no entenderán. De lo contrario, se volverán a mí y serán perdonados. Pero realmente, eso de que se vuelvan a Dios cuando una persona no quiere, pues aunque uno le predique, le predique, le predique, le predique, o sea, ya definitivamente estamos hablando literalmente de los que ya son abiertamente pues están en el otro reino, aman ser del otro reino, siguen el ejemplo y siguen las enseñanzas de su maestro, como lo dijo Jesucristo, ustedes son hijos del diablo porque hacen lo que su maestro les enseña, ¿no? ¿Quién es su maestro? Pues Satanás. Versículo 13, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta palabra, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Es decir, hay muchas parábolas y son importantes, pero esta tiene el mayor grado de importancia. Ajá, el mayor grado de importancia es como decir, tengo hambre, pero llevo desde hace 2 días que no estoy comiendo porque estoy en ayuno y tengo hambre y no he tomado agua. Científicamente una persona puede sobrevivir tal vez 3 días sin agua, ¿no? Pero más días ya no. Entonces urge, o sea, tiene hambre pero también tiene sed. ¿Qué es primero? ¿Darle comida, alimento sólido o darle agua? O sea, la prioridad es darle agua para salvarle la vida. Y ya después nos metemos con la comida. Aquí la prioridad es entender el reino de Dios. Así se los expongo. Esta parte del reino de Dios, ya cuando Jesucristo empieza él a dar la explicación y él dice, las semillas caen en diferentes
partes. Eso es lo que hace la diferencia. La semilla, el evangelio, ¿qué es en el camino? ¿Qué representa el camino? El camino representa esas personas, todos oyen el mensaje, ¿eh? Absolutamente todos oyen el mensaje. Las personas que están aquí siendo representadas, todas oyen el mensaje, ninguna lo rechazó, ninguna. En esta parábola no hay una que lo haya rechazado, pero dice, las semillas en el camino lo oyen, pero enseguida viene Satanás y lo quita. ¿Por qué? Porque ¿acaso nosotros estamos con un pie dentro de la iglesia, con un pie entregados a Jesucristo y con el otro pie afuera? Cuando nosotros no somos ni fríos ni calientes, nosotros estamos en el camino. Por supuesto que si nosotros estamos jugando con Satanás y coqueteándole a Satanás, pues podemos ser engañados como fue engañada Eva, porque se puso a platicar, se puso a negociar con Satanás. Nosotros no podemos negociar nada. Simple y sencillamente nosotros tenemos que ir a nuestro Redentor, a la palabra de Dios, a la obediencia. Las siguientes son las que fueron sembradas entre las rocas. Esas semillas, ¿qué pasó con ese evangelio, no? El evangelio se sembró entre las rocas. ¿Qué es eso de las rocas? Pues las rocas sí lo escucharon, lo recibieron con alegría y eso fue muy de inmediato, pero no tienen raíces profundas. ¿Qué es eso de las raíces profundas? Porque después del pero tenemos que ver qué es lo que significa exactamente. Y ese pero es la relación estructural de contraste. Para los que no sepan, es la palabra clave para que tú sepas si hay una relación estructural es eh, algunas palabras, pero en este caso contraste, si tú encuentras una palabra, una frase que diga está unida por un pero, es una relación estructural de contraste. Y ahí están los peros, ¿ya se fijaron? Es cuando me dices, sí te quiero, pero, o sea, ¿me quieres o no me quieres? Porque ya me estás poniendo peros. En mí hay un contraste, o sea, yo quiero decir, dentro de mi persona, yo digo, sí te quiero, pero entonces me estás poniendo allí un contraste, ¿me quieres o no me quieres? Y Jesucristo dice, o somos fríos o somos calientes. Y aquí en estos contrastes es, sí escucharon, lo recibieron con mucha alegría, hemos sido testigos, todas nosotras, algunas menos, algunas más, porque algunas tienen poco en la iglesia, donde llega una persona y nos impacta, wow, vienen con mucha alegría, están en las alabanzas, se sientan en las primeras filas, brincan, saltan, están dando su testimonio, se van a predicar y de repente ya no los ves en la iglesia. Tienen raíces poco profundas. ¿Por qué? Porque una cosa es de que yo vaya a la iglesia y yo diga, bueno, gloria a Dios, pues ya estoy en la iglesia. ¿Qué es lo que debo de hacer en la iglesia? Crecer. Porque yo seguramente lo que hice fue que yo acepté a Jesucristo como mi Dios y Salvador. Ya me bauticé, quiero cambiar de vida. Pero si yo me quedo toda la vida, a todas horas, me quedo en esa parte donde solamente me bauticé, nunca voy a tener las raíces profundas. Y este tema o esta materia de discipulado es para tener raíces profundas y no nos pase como aquellos que fueron sembrados entre rocas. No tienen raíces profundas, entonces no duran mucho, dicen, cuando tienen problemas, y aleluya, gloria a Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué crees? Que estás despedido. Ay, Dios mío, ¿por qué yo? Si yo siempre te daba el diezmo y que no sé qué. ¿Y qué crees? Que te vinieron, fueron a quemar tu casa en lo que te ibas a predicar. No, Señor, pero ¿por qué? Si yo siempre te he servido. Ese tipo de personas que son pruebas bien fuertes, porque son perseguidos, porque creen en o sea, quiere decir que sí, ellos no se tapan la boca ni les da pena anunciar el evangelio. Ellos están anunciando el evangelio. Imagínense nada más, ¿eh?
O sea, no es cualquier tipo de personas, no son personas que dicen, ay, es que no les interesaba la palabra. No, estamos hablando de personas que realmente tuvieron esa parte de escucharla, oír, escucharla y aceptarla. Todos la aceptaron, ¿eh? No hubo uno que no. Pero esas raíces no tan profundas les hicieron que todos los problemas, toda esa persecución al que llegó a sus vidas, se separaron. Casos conocemos muchos en la iglesia, de personas que sí fueron perseguidas, de personas que realmente sí pasaron por enfermedades bien feas, bien tremendas, y ya no están en la iglesia, y les hablas y los exhortas, oye hermano, regresa, y están muy decaídos, están muy deprimidos, y algunos optan por ya no regresar. Y hay otros que esas semillitas, ese evangelio que cayó entre espinos, pues la misma palabra que dice espinos, ya con eso nos damos una idea muy, muy amplia, donde dice que, pero, ahí está el contraste, muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué el mensaje queda desplazado? Dice, por las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? Las preocupaciones de esta vida, pues, pueden ir desde que los hijos, pues, es un problema en la casa, hay hijos rebeldes, esa es una preocupación de la vida. Otra preocupación de la vida, a lo mejor, híjoles, mi marido, ya la verdad no nos entendemos, bla, 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 ya mejor me voy a salir de la iglesia porque realmente yo solamente desde que conozco a Jesucristo son puras discusiones con él. Preocupación de la vida. O mis papás me regañan, ¿no? Cuando son muy ustedes que han tenido el ministerio de jóvenes, Elsa, influye mucho lo que son los familiares, cuando los familiares no son cristianos y ellos empiezan a ir a la iglesia, esas preocupaciones de la vida hacen que muchos adolescentes y jóvenes se retiren de la iglesia, porque realmente los papás son bien tremendos, o no les dan dinero para ir a la iglesia, o les empiezan a poner castigos, o hasta los orillan. Hay padres que hasta los orillan, vete a la disco, vete acá, vete allá, vete a tomar vete por acullá, ¿no? Son preocupaciones que uno empieza te ahogan y te ahogan y te ahogan. También el atractivo de las riquezas, pues quién no conoce a alguien que tenga mucho dinero y que realmente por esa cuestión de tener mucho dinero tiene alcance a muchas cosas, entonces la fe es más difícil de ponerla en obra porque ellos van por vista, todo lo que ellos ven lo pueden obtener a través del dinero. Y cuando uno tiene carencias, tú lo que haces es a través de la fe te pones a orar y dices, no lo tengo, Señor, pero yo lo necesito y tú eres un Dios que me provees y tú sabes que yo no estoy pidiendo para mis complacencias, sino es una necesidad que yo tengo y esto también puede servir para que crezca tu reino y empieza a obrar la fe. Entonces, pero en las personas con muchas riquezas, pues es eso simple y sencillamente son espinos. Pareciera que no, o sea, el mundo puede ser, ay, yo quisiera ganarme la lotería y eso en vez de ser una espina, la lotería, el ganarme, tener mucho dinero, eso es un espino. Y los deseos por otras cosas, cualquier deseo que tengamos por otras cosas que no sea Dios, dice, así que no produce ningún fruto. Aquí en esta parte de los frutos, esto es clave. La palabra producción, nadie la mencionó, o a lo mejor sí, y yo no lo escuché, o a lo mejor lo pensaron, pero no se animaron a decirlo. Esta palabra es clave, chicas. Aquí me emociono todita y se lo voy a decir por qué. Porque esta parte, esta parábola, es una parábola que va ascendente. Va ascendente. ¿Por qué va ascendente? Porque aquí ya vemos donde dice en el verso 20, y las semillas que fueron sembradas en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Del griego 191, akouo. Y aceptan la palabra y producen. Ahí está otra vez. Y producen cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Tremendo.
tremenda esta parte de lo que se está produciendo. Siempre una de las reglas, chicas, una de las reglas del reino de Dios, de cómo trabaja el reino de Dios es, hay que dar frutos. Siempre hay que dar frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando se siembra, el encargado del crecimiento no vamos a ser nosotros, el encargado del crecimiento es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a saber cómo, nosotros solamente vamos a abrir la boca y vamos a dar el Evangelio, que son esas semillas, las vamos a poner y Dios va a hacer esa obra. Dios, que es el sembrador, que es el misterio del reino de Dios, no sabemos cómo, pero eso va a crecer. Y hay gente, ¿y cómo es que yo puedo ser más productivo? Porque aquí habla de ser productivo. ¿Cómo yo puedo ser más productivo en el reino de Dios? A veces es una pregunta que yo tengo, Elsa, ¿tú cómo crees que podamos ser más productivos para el reino de Dios? Pienso que, bueno, con esta parábola, como que mi mente hizo una comparación, ¿no? Justamente de lo que decías de cómo es que el sembrador dice, cayó junto al camino y habla versículos más adelante en el 15, pero habla de que solo oyeron. Y luego habla de que cayó en pedregales, en piedras, y habla de ellos de que también solamente oyeron. Y cuando dice cayó entre espinos, dice de igual manera, oyeron en el verso 18. Y cuando habla de que cayeron en buena tierra, dice, oyeron la palabra en el verso 20 y la recibieron, que creo que es lo que hizo la diferencia, ¿no? El que recibieron esa palabra. Entonces, nosotros como cristianos cuando recibimos la palabra y no solamente somos oidores, sino hacedores, nos convertimos en personas productivas para el Señor porque nos empieza a interesar el que otros disfruten de esa salvación, disfruten de ese crecimiento que el Señor va dando conforme vamos aprendiendo acerca de Él. Pero creo que la diferencia en ese cuadro que pude observar es que esa semilla que cayó en buena tierra fue que la oyeron, pero también la recibieron en el corazón. Entonces eso nos hace productivos. Cuando recibimos al Señor en el corazón y dejamos que eso produzca, cuando compartimos eso que tenemos en el corazón, la salvación, y creo que eso es la clave, ¿no? El oír y recibir. Muy bien, Elsa, muy bien. Fíjate que tocaste dos palabras, que es compartir y corazón. Esas dos palabras en el hebreo, fíjense, les voy a decir algo. Yo estuve viendo algunos estudios que hay acerca del reino de Dios, porque algunos dicen que el reino de Dios, si nos vamos a buscar el reino de Dios en el Antiguo Testamento, pues siempre hay un rey que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y nosotros somos sus siervos, porque siempre en el Antiguo Testamento, aquí tu siervo, ¿no? Bueno, y siempre hay un reino y estaban añorando tanto en el Nuevo Testamento que viniera el reino del Cristo tan esperado y cuando llegó no lo reconocieron, que, dónde están las diferencias entre unas y otras corrientes. Unos dicen que el reino de Dios no es un reino palpable, sino es un reino espiritual y que el reino de Dios está dentro del corazón porque hay unas palabras griegas en otros libros, puede ser tal vez en Juan o puede ser en Lucas, que dice que el reino de Dios, la traducción literal es que está dentro de tu corazón. Y hay otros que dicen que no, que está entre nosotros, porque sí existe el reino. Entonces, sí existe el reino porque va a venir en el momento en que Jesucristo, bueno, Jesucristo está espiritualmente con nosotros, sí, pero va a llegar un momento en que Jesucristo vaya a hacer el juicio, venga y derrote a Satanás, la muerte, y ya se haga el juicio, y los que son la cizaña y el trigo sean separados, y entonces así reinará Jesucristo por la eternidad.
Dices, el reino sí existe, físicamente hay un reino que sí existe. Y hay otros, no, 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 es que el reino de Dios está en tu corazón. Y yo dije, Señor, ayúdame porque no entiendo qué es eso de que el reino está en el corazón y no, y los dos tienen fundamentos y los dos fundamentos son ciertos. Pero acordémonos, por eso el Señor me dijo, no te estoy diciendo que es el misterio del reino de Dios. Ahí dije, sí, cierto, Señor, perdóname, yo quiero entender todo, pero si me lo estás diciendo desde un principio que es un misterio. Entonces, yo lo que veo aquí, chicas, es de que, ¿saben qué? Sí es cierto, el reino de Dios está en nuestro corazón. ¿Cómo es la única manera de que el reino de Dios venga a nuestro corazón? Cuando nos ponemos en oración, cuando pedimos Espíritu Santo, podemos tener esa conexión con Cristo Jesús, una conexión directa. Sabemos que Él está físicamente sentado a la diestra del Padre en su cuerpo glorificado y que físicamente estuvo aquí hace más de 2000 años y ya ahorita está sentado a la diestra del Padre porque Él resucitó en un cuerpo glorificado y con nosotros está el Espíritu Santo. Y que Satanás, como bien lo dijo Lore, anda de usurpador, porque mismo Satanás, no lo dice Marcos, pero sí lo dice Mateos, cuando vino la tentación y se lo llevó al desierto, le dijo que le ofrecía su reino, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense hasta dónde llegó. Bueno, allí me dio hasta coraje, pero dije, es que él, pues sí tiene autoridad, o sea, Satanás tiene autoridad, pero no tiene la autoridad de Dios. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Sí, aquí ustedes tienen un enemigo que es mi enemigo, pero para eso yo estoy diciéndoles la clave de cómo trabaja el reino, cómo trabaja el reino. El reino es como esta semilla que cayó aquí, que cayó allá y que cayó acullá. Aguas, ¿en dónde están cayendo ustedes? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? ¿Estás entre los espinos? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el camino? ¿Dónde estás tú? ¿Estás entre las rocas? ¿Dónde estoy yo en estos momentos? Yo estoy buscando el reino de Dios. Estamos buscando el reino de Dios desesperadamente. Y bien lo dijiste. La clave del reino de Dios es que ahorita el reino de Dios, así lo dicen algunos autores, y coincido, el reino de Dios vino, está, pero aún no es, porque el reino de Dios no se ha consolidado. El reino de Dios, cuando vino Jesucristo, empezó el reino de Dios. Se está estableciendo el reino de Dios, sin embargo, todavía no está totalmente establecido hasta que venga su segunda venida y hasta que se establezca el reino de Dios, pero ya echando una vez fuera a Satanás, a Dios, fuera. Y nosotros estamos batallando aquí en el reino que tiene Satanás y en el reino de Dios hay una batalla aquí nosotros entre lo espiritual y lo carnal que es dentro de nuestros propios cuerpos. ¿Y cuál es la manera que podemos ser bien productivos? Tú lo dijiste, compartir. Si nosotros no tenemos amor por el prójimo, no podemos ser productivos. ¿Por qué no? No sé si lo dijiste porque lo dijiste bien conscientemente o en ese momento te agarró el Espíritu Santo y hablaste así. Te agarró el Espíritu Santo porque me impactaste cuando dijiste compartir a los demás. Sí es cierto. Si yo no tuviera amor por los demás y no me preocupara la salvación de los demás, simple y sencillamente no comparto. ¿Y qué frutos voy a dar? Ninguno, porque yo no estoy compartiendo la palabra de Dios. Pero cuando yo veo, por ejemplo, al vecino que está enfermo, cuando yo me propongo prepararme con la palabra para ir y predicar a quien sea, la de las tortillas, a mi casa, los que tengan hijos, a sus hijos, los que quieran compartirlo con su esposo, con su hermana, con su mamá, nosotros estamos expandiendo el reino de Dios y estamos teniendo que ser productivos por amor al prójimo. Como Jesucristo tiene esa misericordia de sanar por amor a nosotros. Y nosotros por amor al prójimo, que es lo que Jesucristo nos está diciendo, ustedes tienen que tener ese amor que yo tengo por el prójimo, esa misericordia y esa compasión, es lo mismo que los va a llevar a ser productivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquel que tenga más amor por el prójimo es el que más va a compartir. Si yo le comparto a 3 personas, a lo mejor yo soy esa del 30%. Pero ¿qué tal si yo agarro y digo, yo voy a tener un día a la semana y me voy a ir al hospital allá afuera de la raza
un día a la semana me voy, todas las semanas, y voy afuera de la raza y voy a compartir la palabra de Dios. Mi productividad va a subir al 60 o va a subir al 100%. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que tengo que compartir el evangelio. Y yo ya entonces ya no lo estoy diciendo, bueno, a ver si me encuentro a alguien, pues lo comparto. No, yo ya estoy haciendo un plan estratégico para ir a sembrar. Hay mucha diferencia. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos dice, dame el 100. Él dice, hay algunos, Él está consciente de que habrá algunos que solamente den el 30 y otros que puedan dar el 100. Y nosotras, como se nos está revelando muchas cosas que a otras personas no, ya tenemos más responsabilidad acerca de compartir del Evangelio, precisamente por este conocimiento que estamos teniendo. Entonces, gloria a Dios. Aquí vamos a dejar en el verso 20, no vamos a seguir ahorita porque no nos va a dar el tiempo, ya nos quedan 10 minutos de la segunda sesión, pero se va el tiempo bien rápido y pues bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Conclusiones, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es como un sembrador o como una persona que tiene en su corazón el amor de Dios y la misericordia para compartir el Evangelio al prójimo, dando frutos, primero del Espíritu Santo, acuérdense de Gálatas 5, no me acuerdo si es 5:20, pero dando los frutos, primero tenemos que dar testimonio y luego tenemos que decirle toda la parte del Evangelio, que Dios nos ponga en nuestro corazón hacia esas personas, o pedirle a Dios, Señor, yo todavía no siento esa carga de compartir tu Evangelio para que yo pueda dar el 60 o el 100%. A duras penas daré a lo mejor un 5%. Ayúdame, amado Padre Celestial, a ser una mujer productiva o un hombre productivo. Como lo dijo el hermano, no estuvieron ustedes, el hermano Felipe Reyes comentó que pueden asistir los esposos. Yo no tengo ningún problema porque la palabra de Dios tiene que ser escuchada por esposos o por sus hijos si los quieren tener y tener en la sesión, tampoco hay problema, porque esto se tiene que expandir, tenemos que ser productivos. Entonces, amado Padre Celestial, danos hambre, danos sed de tu palabra, pero también danos misericordia y danos amor por el prójimo para poder ser productivos y para poder ver cómo se pierden esas almas y que no nos duele, Señor, que nos tenga que doler, danos carga, Señor, por todas estas personas que están muriendo cada día, Señor. Ten misericordia de nosotros también, amado Señor, porque si no somos productivos vamos a ser desechados, Señor. Vamos a ser desechados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Amén y amén.